Gracias a mi hermano por su presentación. Que el Señor lo bendiga. Paz a vosotros, amados hermanos. En esta hermosa tarde que el Señor nos da ese privilegio de poder tener la vida, de poder escuchar el mensaje de nuestro Dios. Hoy, en esta tarde, quiero compartir un tema con ustedes, un mensaje que espero que podamos entender y captar un poco de lo que en estos tiempos está aconteciendo, ya que a través de las redes sociales escuchamos muchos comentarios, partes de historia y espero que a través de este mensaje podamos entender en realidad lo que hoy está aconteciendo en el Medio Oriente. Y voy a pedirle a mis hermanitos si me apoyan con la proyección. Vamos a ver en la pantalla. Muy bien. El título de este tema es El pueblo de Israel y la Iglesia de Dios. Vamos a hablar un poco de historia y de geografía. ¿Por qué? Porque nos tenemos que ubicar en el tiempo y en el lugar de lo que vamos hoy a hablar a través de la palabra de nuestro Dios. Les voy a invitar que abran sus Sagradas Escrituras y vayamos a la carta a los Romanos. Ya en esta mañana escuchábamos cómo fue que surgió la Iglesia de Dios. En la carta a los Romanos, en el capítulo 11, solamente le vamos a dar lectura al verso 1. Y dice la palabra de nuestro Dios así, todos juntos. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Amén. Ocupen su lugar. A través de estas palabras que el apóstol Pablo expresa, porque ya en ese tiempo también el pueblo de Israel estaba pasando por situaciones no muy buenas y muchos se dejaban decir que Dios había olvidado a su pueblo, Dios había desamparado a su pueblo. Y él dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Hoy nos podríamos hacer la pregunta, ¿ha desechado Dios al pueblo de Israel? Él mismo contesta, de ninguna manera. Hablar del pueblo de Israel, hablar del pueblo de Dios, no es hablar de cualquier pueblo, mis hermanos, no es hablar de cualquier nación. Hablar del pueblo de Israel es hablar de un pueblo especial, único, un pueblo al que Dios eligió, al que Dios escogió de entre todo el universo. Y es por eso que sentí ese deseo de poder compartir este mensaje con ustedes. Porque quizás, aunque conocemos la Escritura, hay partes de la historia que no está plasmada en este libro que nosotros conocemos, el libro de Dios, la Biblia. Porque desde los acontecimientos de los apóstoles solamente vamos a encontrar profecías. Pero ¿qué aconteció exactamente después del año 70? ¿Qué nos narra la historia
¿Qué nos dice la historia? Pero vamos a ver entonces de qué pueblo es el que vamos a hablar. Cuando digo hablar del pueblo de Israel, no es hablar de cualquier pueblo. Vayamos entonces al libro de Génesis, a Deuteronomio, después vamos a ir a Génesis. En el capítulo 7 del libro de Deuteronomio, en su verso 6 dice así: porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Hablar del pueblo de Israel entonces es hablar de un pueblo santo. Y sigue diciendo: Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la haz de la tierra. Hoy escuchamos a través de pequeñas narraciones en las redes sociales y se narra una parte de la historia. Muchos la empiezan a narrar del año 1948 para acá, pero tenemos que ir hasta el fondo. ¿De dónde vino el pueblo de Israel? Aquí dice que Dios lo escogió como un pueblo especial de entre todos los pueblos de la tierra. Y dice también en el verso 2 del capítulo 14 del mismo libro de Deuteronomio: porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo singular de entre todos los pueblos que están sobre la haz de la tierra. No solamente de un continente, no solamente de una parte de la tierra. Dice de toda la haz de la tierra, de todo el universo. Es un pueblo elegido por nuestro Dios. No podemos negarlo. No le podemos quitar. No podemos decir que es un pueblo como todos los pueblos. Es un pueblo especial. Es un pueblo singular. Así que el pueblo de Israel, ya en el tema de la mañana mirábamos cómo fue que se le conoció como pueblo de Israel. Porque vino de un hombre, de un personaje que se llamó Jacob, pero que más tarde Dios mismo le cambia el nombre a Israel. Y él tuvo 12 hijos. Así que esos 12 hijos se llamaron las 12 tribus de Israel, el pueblo de Israel. Pero todo esto viene de más atrás todavía. Ahora sí, vayamos al libro de Génesis y vamos a la segunda diapositiva, mis hermanitos. En el capítulo 12 del libro de Génesis, para remontarnos a ese tiempo, hasta ese lugar donde Dios escoge al primer hombre que vendría a ser el bisabuelo de estos 12 patriarcas. En el libro de Génesis, en el capítulo 12, en su verso 1 dice así: Empero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Todo esto nos lo vamos a ir grabando porque no es que el pueblo de Israel se haya apoderado de un pedazo de tierra, no es que el pueblo de Israel solamente haya llegado y la haya tomado, sino que esto venía de más atrás y que esa tierra se las dio a alguien.
y ese alguien era el dueño del universo, el dueño del mundo, el dueño de la creación, que era nuestro Dios. Así que escoge a este primer hombre y ustedes van a ver desde dónde lo saca, desde un lugar que se le llamaba Ur de los Caldeos, que actualmente es Irak. Ahí estaba Babilonia. Desde ahí lo saca y todos ustedes pueden ver esa flechita que se va hasta donde dice Sichén, Betel y Canaán. Ahí le está diciendo en el verso 1, vete de tu casa, de tu parentela, y te llevaré a una tierra que te mostraré. Aquí solamente le dice que vaya a esa tierra. Ahora, en el capítulo 13, verso 15, dice así. Vamos a leer desde el verso 14. Capítulo 13, verso 14 y 15. Y Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el Aquilón, al medio y al mediodía, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu simiente solamente unos años, para siempre. El dueño de la tierra, el dueño del mundo, el dueño del universo, le hizo esta promesa al padre de la fe, a Abraham. Lo sacó desde aquel lugar y lo trajo a mostrarle esa tierra. Y dice, esta tierra que tú ves al este, al oeste, al norte, al sur, toda la tierra que ves, la doy a ti y a tu descendencia, a tu simiente, para siempre. Entonces, para que nosotros podamos entender lo que está aconteciendo actualmente en el Medio Oriente, tenemos que ir hasta el fondo. Dice la palabra de nuestro Dios que Israel, o el padre de la fe, tuvo a Isaac y a Jacob, tuvo sus 12 hijos, pero hubo una hambruna en esa tierra de Canaán y tuvieron que ir a Egipto porque ahí se encontraba José. Pero Dios le había dicho también a Abraham, en el capítulo 15, verso 13, dice así, Génesis capítulo 15, verso 13. Entonces dijo Abraham, ten por cierto que tu simiente será peregrina en tierra no suya, y servirán a los de allí, y serán por ellos afligidos 400 años. O sea que después de que Dios le da esta promesa a Abraham, de que esa tierra la daba a él y era para sus descendientes, también le dice, tu descendencia, tu simiente, para que venga a habitar esta tierra, primero va a pasar por esto, van a ir a aquella tierra de Egipto y van a servir a los egipcios por 400 años. Así que en el año 1706 antes de Cristo hubo otra hambruna en la tierra de Canaán y tuvo que viajar Jacob y todos sus hijos y se fueron a Egipto. Cuando Dios le hace el llamado a Abraham, era aproximadamente el año 1921 antes de Cristo. Cuando ellos descienden a Egipto, transcurría el año 1706. Y dice que tendrían que estar ahí por 400 años. ¿Qué sucedió en esos 400 años?
pues mucha gente empezó a llegar a esa tierra que Dios le había ya dado a Abraham. Es como que nosotros compramos una propiedad en nuestro país, México, y nos venimos acá. Pero pasa el tiempo, no estamos allá, pues la gente va a decir, pues esta tierra está abandonada, nos vamos a habitar en ella, vamos a hacer nuestras casas, y así sucedió. La gente empezó a habitar esa tierra y se pobló. Cuando se dio el tiempo que entonces tendría que venir, el pueblo de Israel ya estaba siendo habitada. Ahora, nosotros tenemos que conocer las leyes de la guerra, porque la guerra tiene sus leyes. Y la ley dice de la guerra es que si un país en una guerra gana a otro país, ya es propiedad del país que lo venció. Y eso no se lo puede quitar nadie. Solamente que venga otra guerra y logren conquistar otra vez ese país. Esa es la ley de la guerra. También la ley de la guerra dice que a los periodistas, a los de la Cruz Roja, a los rescatistas, no pueden matarle, así sea contrarios o sean del mismo país con quien están peleando. La ley de la guerra dice que no les pueden hacer nada, y si lo hacen están rompiendo las leyes internacionales. Así que entonces nosotros conocemos la historia del pueblo de Israel. Cuando empieza a llegar a esa tierra tiene que entrar en guerras con esos países, pero ellos sabían que esa tierra era de ellos. Así que llegan otra vez y se asientan. Vamos a ver a la siguiente diapositiva. En el libro de los Salmos, en el capítulo 80, dice así: ¿cómo es que Dios lo sacó de aquella tierra? La siguiente diapositiva, mis hermanitos, la número 3. Y dice desde el verso 8 en adelante, Salmos 80, del verso 8 en adelante. Así fue como nuestro Dios le llama a este pueblo, como una planta que primero la llegó a esa tierra, cuando nació la volvió a arrancar y la trajo y la sembró en esa tierra fértil que era la tierra de Canaán, y le dice así, Salmo 80, verso 8: hiciste venir una vid de Egipto, echaste las gentes y plantástela, limpiaste sitio delante de ella, hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra, y sus sarmientos, si quiere decir sus ramas, como cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta la mar, hasta el río sus mugrones, que quiere decir retoños, porque aportillaste sus vallados, y la vendimian todos los que pasan por el camino. Estropeólo el puerco montés, y pacióla la bestia del campo. Cuando los lleva a esa tierra, están asentados ahí, la tierra que les había prometido, ahora ellos la estaban disfrutando. Y a través de la historia entonces vemos cómo este imperio, el pueblo de Israel, llegó. Y vemos en el reinado del rey David, en el reinado del rey Salomón, dice que ningún rey de todos los reyes de la tierra alcanzaron a lograr lo que hizo el rey Salomón conforme a la palabra de Dios, porque le dijo a Abraham, todo lo que ves hacia el norte, todo lo que ves hacia el sur, todo lo que ves hacia
este va a ser para tu simiente. Ahora, y puso los términos hasta dónde podía llegar. El que conquistó toda esta tierra fue en el reinado del rey Salomón. Todo lo que ven ustedes de color era lo que componía el imperio o el reino del pueblo de Israel. Era un esplendor en ese tiempo. Escuchamos decir de muchos judíos hoy en día que lograron sobrevivir del holocausto cuando eran masacrados, cuando eran llevados cautivos a esos lugares de exterminio. Se acordaban de estos reyes y decían: si hubiéramos tenido al rey David, no estuviéramos pasando por esto. En el reinado del rey Salomón dice que fue un reino de paz. Así que el pueblo de Israel en un tiempo fue un país esplendoroso, un pueblo singular entre todos los pueblos. Pero, ¿qué pasó? Dice el Salmo 106, en su verso Salmo 106, en su verso 24, dice así: empero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra, no confiaron en nuestro Dios, no hicieron la voluntad de nuestro Dios. Escuchábamos en el tema de la mañana cuando dice que el pueblo llegó a aquella tierra al pie del monte Sinaí y Dios hablaba a través de esa nube, de ese fuego, de ese estruendo. ¿Y qué decían ellos? Ve tú, Moisés, y habla con Dios, y todo lo que te diga, nosotros lo haremos. Y vimos que no lo hicieron. Pues aquí dice: y aborrecieron la tierra. O sea, no creyeron a lo que Dios les había dicho. No vamos a ir al verso, pero ya en el capítulo 28 del libro de Deuteronomio, verso 1 en adelante, Él les dijo lo que les iba a acontecer si guardaban todos los mandamientos, si hacían caso de todo lo que les había dicho. Dice: y todas estas bendiciones te vendrán. Pero en el verso 15 en adelante dice: pero si no lo haces, todo esto te vendrá. Serás maldito en tu casa, serás maldito al salir de tu casa, serás maldito en la cría de tus vacas, de tu ganado. Ahí estaba la maldición. Y cuando dice: pero ellos aborrecieron la tierra, quiere decir ignoraron, hicieron caso omiso de lo que Dios les había advertido. Por eso el profeta Jeremías dijo estas palabras en el capítulo 9, 15 y 16. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que a este pueblo yo les daré a comer ajenjo y les daré a beber aguas de hiel, y los esparciré entre gentes que no conocieron ellos ni sus padres, y enviaré espada en pos de ellos hasta que yo los acabe. Jesús, por ahí por el año 26, cuando vino todavía a querer rescatarlos, porque Él sabía lo que les iba a acontecer, dice allá en San Mateo, cumpliéndose así la
palabra de nuestro Dios en San Mateo capítulo 23, verso 37, y dice así: el Hijo de Dios dijo estas palabras: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Jesús dice que se fue al frente de la ciudad, en el monte de los olivos, y miró la ciudad y lloró. Fue cuando exclamó estas palabras: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Porque él sabía lo que venía, lo que se aproximaba a este pueblo de Israel. Ahora, ahí vamos a detenernos un poco lo de la Escritura, porque si ustedes leen en el capítulo 24, dice que sus apóstoles le preguntaban o le decían la hermosura del templo, y él les dijo que vendría el día que no quedaría piedra sobre piedra que no fuera destruida. Así se cumplió lo que dijo el profeta Jeremías. Desde ahí, el pueblo de Israel desaparece, es esparcido por diferentes partes del mundo. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué pasó más adelante? Sabemos que estaban bajo el Imperio Romano. Ahora, escuchamos decir que esa tierra donde ellos están ahora era la tierra de Palestina. Y hasta hace unos años como que nosotros, a lo mejor porque no teníamos el conocimiento total cómo eran todas las cosas, pues decíamos es Palestina. Pero la tierra que se le conoce como la tierra de Palestina, ese nombre se lo dio el Imperio Romano cuando estaban bajo su dominio. Aproximadamente por el año 122 al 136 están bajo su dominio. Ellos, por querer borrar el nombre de los judíos, por querer borrar el nombre del pueblo de Israel, dijeron: esta tierra vamos a llamarle como es, la tierra de los filisteos. Y eso quiere decir en latín. Palestina quiere decir filisteos, traducido al griego también. Entonces así se le quedó la tierra de los filisteos, que se le conoce y que hoy escuchamos que es la tierra de Palestina. Y ellos decían: toda la tierra es la tierra de Palestina. Los palestinos son los que habitan ahí. Pero los filisteos ya no existían en ese tiempo. Ya no había esa raza. Es como si pusiéramos un ejemplo. En México hay un estadio muy grande que, ¿cómo se le llama? El Estadio Azteca. ¿Y estarán los aztecas ahí? No. Pero se le llama porque ahí habitó esa gente y se le conoció como los aztecas. A esta tierra los romanos, ya no querían oír más el nombre del pueblo de Israel, querían borrar de la historia al pueblo judío. Dijeron: la tierra de los filisteos, la tierra de Palestina que hoy se conoce. ¿Qué pasa después? No lo dice ya la Biblia. ¿Qué acontece después? Vamos a ver en la siguiente diapositiva. Surge un imperio aproximadamente en el año 1299. Este imperio se le conoció como el Imperio Otomano, liderado por los turcos. Este imperio
dice que fue uno de los más potentes que puede conocerse en la historia, porque abarcó 3 continentes. Un pueblo que si no hubiera avanzado la ciencia en los países europeos, dice que él pensaba seguir conquistando al mundo. Y este imperio se apoderó de toda esta tierra. Si estamos ahí, mis hermanitos, todo lo que se ve de anaranjado es lo que abarcó el Imperio Otomano. Y gobernó todas esas tierras. Así que ya no estaba el pueblo de Israel, pero sí se quedó donde era la ciudad de Jerusalén. Así que ese lugar se volvió la cuna de todas las religiones, porque este imperio tenía un pensamiento diferente a los demás. Ellos decían, si los judíos son inteligentes, quiere decir que entonces nos van a servir a nosotros. Así que en un país donde tenía su imperio, el Imperio Romano, que ahorita se me va su nombre, Constantinopla, era la sede de su reino. Ellos lo conquistan y dijeron, tenemos que poblarlo. En el año de 1400 surge lo que le llaman la Santa Inquisición o la Inquisición española. Había muchos judíos que se habían ido a España y entonces ese gobierno ya no los quiso más, porque los acusaban de todas las cosas. Si venía una enfermedad, culpaban a los judíos, que ellos eran los culpables. Cualquier cosa que sucedía, ellos eran los culpables. Con decir que los acusaron hasta que ellos mataron a Dios, porque ellos no alcanzan a entender que Dios es el Padre y Jesús es el Hijo. Ellos dijeron, mataron a Dios, así que ellos los vamos a matar. Y entonces de ahí fue que muchos judíos salieron para este continente, pero los demás, dijo este imperio, yo los quiero para acá. Y se los llevó a poblar esa ciudad, y dice que fue creciendo. Hubo muchos judíos que pertenecieron a las cortes de este imperio. Ahí fue donde se inventó la primera imprenta en este imperio, y fue hecha por 2 hermanos judíos. Así que entonces este reino les permitió practicar su religión. Pero cuando muchos de los judíos que andaban en otros países supieron que este imperio los estaba cobijando, empezaron a irse. Y de ahí vinieron muchos nombres o muchas organizaciones religiosas que son de los mismos judíos. De ahí surgen entonces como judíos sefardíes, que esos son originarios o ya nacieron ahí en ese imperio. Vinieron los judíos askenazí, vinieron los judíos jaratitas, judíos italianos, judíos magabís. Eran los mismos judíos, pero traían ya un nombre diferente. Como hoy los podemos identificar al norte de Chicago, hay judíos ortodoxos. En Nueva York hay unas colonias grandes que se llaman diferente. Sucedió todo esto, pero después empezó a florecer la ciencia, los países europeos empezaron a desarrollarse. Más tarde ya no quisieron hacer negocios con este imperio y se fue debilitando. Así que entonces, en el
En el año de 1914, en la Primera Guerra Mundial, este país o a este imperio le dan el tiro de muerte. Vienen los países que van a apoderarse de ellos y decimos que hay que conocer las leyes de la guerra. Y voy a darle lectura a lo que dice acá. Dice: la superpotencia que sobrevivió 6 siglos y quiso ser universal a las razones de su humillación y derrota. Aquí dice: aquel día culminaron aproximadamente 600 años de historia y nació la República de Turquía que conocemos actualmente. La dinastía osmaní y la familia gobernante del imperio desde su fundación 1299 hasta su disolución llegó a expandirse a lo largo de 3 continentes, reinando en lo que ahora es. Todo esto abarcaba este imperio: Bulgaria, Egipto, Grecia, Hungría, Jordania, Líbano, Israel, Macedonia, Rumania, Siria, Arabia Saudita, África, Albania, Chipre, Irak, Serbia, Octar, Yemen. Todos estos países los conquistó estos países europeos que llevaron o hicieron la Primera Guerra Mundial en 1914. Así que entonces se disuelve este imperio. Y ahí vemos que estaba Israel, la tierra que era la tierra de los judíos, la tierra prometida que Dios les había dado a Abraham para que ahí habitaran su descendencia. Pero ellos ya no estaban como nación, como pueblo, ya no estaban ahí. Ellos andaban ya en otros países. Así que entonces, la siguiente diapositiva, la número 5, estamos viendo un poco de historia y geografía para ubicarnos en el lugar de lo que hoy se está hablando. Así que ahí dice final de los 600 años de historia del Imperio Otomano. La Primera Guerra Mundial, que empezó el 28 de junio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, encabezada por Francia e Imperio Británico, Estados Unidos y Rusia. Estos países ganaron la guerra, así que se repartieron todo ese imperio. Y el reino o el gobierno británico, Gran Bretaña, tomó la parte que ustedes ven de azul. Toda esa parte la tomó Gran Bretaña, el gobierno británico. La otra parte de amarillo la tomó Francia. Pero ellos habían hecho un tratado en el transcurso de la guerra. Estas dos potencias hicieron un tratado a espaldas de los demás y le dijeron a los judíos: nosotros, cuando ganemos la guerra, les vamos a dar un pedacito de tierra, porque ellos los miraron como andaban. Así que entonces se dividió ese continente, y ustedes ven ahí el mapa cómo está. Era una colonia británica. No era el pueblo de Israel, no era Palestina, no era otro país. Y cuando un país gana la guerra y pasa a ser propiedad de ese país es como uno de nosotros que compra una propiedad
Y yo puedo hacer de mi propiedad lo que yo quiera, ¿verdad? O alguien me va a venir a decir lo que yo tengo que hacer con mi propiedad. No. Ellos dijeron, nosotros te vamos a dar un pedacito de tierra. Al pueblo judío le dijeron. Pasan los años y Alemania no se queda contento. Entonces empieza a acabar con los judíos, porque sabe que es gente inteligente, gente de poder, gente que en un momentito crece, y empezó, al igual que España, a exterminarlos. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. La número 6. Así que dice, voy a darle lectura. ¿Ya están ahí? Dice, el holocausto nazi, de llevar a la práctica el genocidio, fue tomado entre finales del verano y principios del año de 1941. Había pasado ya la guerra. En 1922 se disolvió el reino otomano, entonces estas tierras ya son propiedad de Gran Bretaña y de Francia. Así que Alemania era uno de los contrarios, junto con Japón. Ellos no se quedan contentos y empiezan a vengarse de esta forma. Sale Hitler y él dice, yo voy a hacer que este país sea una potencia. Y sí lo estaba haciendo. Pero él solamente les dijo a los países vecinos, yo solamente voy a levantar a mi país. Pero años más tarde empezó a invadir los demás países, invadió Polonia y ya estaba entrando a Rusia cuando viene la Segunda Guerra Mundial. Así que dice, y el programa negociado alcanzó su punto culminante en la primavera de 1942. Desde a finales de 1942, las víctimas eran transportadas regularmente en trenes de carga, especialmente conducidos a campos de exterminio donde si sobrevivían al viaje, la mayoría eran asesinados sistemáticamente en las cámaras de gases. A cargo de su planificación y organización administrativa, bueno, aquí vamos viendo lo que sucedió en estos años, el gran holocausto. Estos países que habían conquistado este imperio vieron lo que estaba sucediendo, que estaban acabando con el pueblo judío, con la raza judía. Eso los motivó a acelerar la promesa que ellos habían hecho, o que Gran Bretaña había hecho, de darles un pedacito de tierra para que ya no anduvieran por allá. Entonces, después de que está sucediendo esto en Alemania, pues muchos judíos empezaron a ir a Polonia. Ahí también los persiguieron, los estaban exterminando, huyeron a Rusia. Otros de ahí fueron hasta México, a Centroamérica. Por eso es que vamos a ver muchos judíos en donde quiera vinieron para acá. Así que entonces pasamos a la otra diapositiva, a la número 7. Viene la Segunda Guerra Mundial, que da inicio en el año 1939 y culmina en el año de 1945. Y para entonces ya se habían levantado los países, como fue también Francia, Estados Unidos, los que fueron contra Alemania para que parara todo esto. Así que esto aceleró el proceso de lo que ya había un activista judío que se llamó David Ben Gurión, que Israel tuviera un pedacito de tierra. Así que en el año de 1948, el 14 de mayo, se le concede
esa promesa que este país le había hecho al pueblo judío. Pero para entonces estaba ocupada de muchos que vinieron a esa tierra, y era gente que le llamaban nómadas, que estaban en un lugar, en otro, y llegaron ahí y se poblaron a esa tierra que los romanos le llamaron la tierra de Palestina o la tierra de los filisteos. No la reconocían como tierra de Israel, porque no querían ya ni pronunciar su nombre. Así que entonces vamos a la otra diapositiva. ¿Cómo es que se encontraba cuando, si decimos que en el año 1945 termina la guerra, esto acelera el proceso? En el año de 1946, ¿cómo se encontraba esta tierra? Todo lo que ustedes ven de, ¿sí estamos ahí?, de verde, era la ocupación de la gente que no era judía y que hoy en día le llaman palestinos. Las manchitas cafecitas era un 50% de judíos que se habían quedado ahí, que no se fueron. A pesar de todo lo que les hicieron, ellos se mezclaron por ahí en las tierras. Esto ya viene siendo después de que había sido una potencia Israel, había tenido una tierra, un país. Ahora llegaban ahí, miraban y ya no era su tierra, estaba habitada por otra gente. Pero como este imperio que lo tenía a su cargo, que lo controlaba, era británico y franceses, se encontraron que esta gente que habitaba ahí adentro, que hoy actualmente se le conoce como palestinos y judíos, pues tenían siempre problemas, revueltas, y ellos se vieron obligados a deshacerse de ellos, porque dijeron: ya no los aguantamos, pelean mucho, no entienden. Así que lo pasan a la Organización de Naciones, que más tarde vino a ser la ONU. La ONU pasa a ser los dueños de esa tierra, así que ellos también podían hacer lo que se les diera la gana, de dársela a quien ellos quisieran, pues era de ellos. La ganaron en la guerra, pero sí respetaron la promesa que habían hecho cuando estos países ganaron la guerra, en la Primera Guerra Mundial, y le hicieron una promesa a los judíos. Así que entonces, eso que ustedes ven, el primer mapa de verde, era toda la tierra, que era la tierra de Palestina, la tierra de los filisteos. Pero ¿qué pasa cuando en el 14 de mayo de 1948 se declara, o el pueblo judío saca su carta de independencia y la presenta y dice: somos un Estado? Ahora se declara Estado de Israel. Y se les dijo dónde era su parte que tenían que habitar. Ellos ahora ya son un Estado. Pero también a la gente que vivía ahí dice: no los vamos a desamparar. Van a ser dos estados. Uno se va a llamar Estado de Israel y el otro Estado de Palestina. Así que les damos cierto tiempo para que cada uno presente su carta de independencia y vengan a ser dos estados. Pero ¿qué pasa? El pueblo judío sí presentó su carta de independencia, pero el pueblo palestino no lo hizo y dijo: no estamos de acuerdo, porque esa tierra es de nosotros. Pero ya vimos la historia, que esa tierra era de la descendencia de Abraham, de las 12 tribus. Así que entonces no pasa ni un año y se reúnen los países vecinos y le hacen guerra a Israel en el mismo año de 1948. Y decimos que tenemos que conocer las leyes de la guerra.
Se viene a guerra Israel porque ahora sí, ya es un país y va a defender su país y dice, ya no nos vamos a dejar como nos hizo Hitler. Ahora sí nos vamos a defender. Viene la guerra entonces a finales de 1948, y si ustedes ven el mapa siguiente, a 1949, esas manchitas cafecitas que se miraban en el primer mapa, que era la población judía, en el siguiente mapa vemos cómo ya creció, porque lo conquistó toda esa tierra por las guerras, porque le hicieron guerra y se defendieron y ganó más terreno. En el 1967, que se le conoce como la Guerra de los 6 días, ¿cómo lo vemos? Y cómo vemos el color verdecito. Es una minoría y es la ley de la guerra. Ellos conquistaron toda hasta la península del Sinaí, se la arrebató a Egipto. Pero años más tarde dijo, yo no quiero problemas ya, quiero la paz, le dijo a Egipto. Así que a cambio de la paz yo te regreso toda la península del Sinaí, que viene siendo todavía más grande que lo que compone el Estado de Israel, y se la regresó. Y no fueron a una guerra, simplemente porque él quería la paz. Así que vemos en el último mapa del 2010, toda esa tierra ahora es el Estado de Israel. Y esas son las guerras. Pero de este pueblo nace la iglesia de Dios. Mis hermanos, por el tiempo yo creo que vamos a llevarlo a otro tema, a una segunda, pero de ahí nace la iglesia de Dios, de ese pueblo que Dios trajo desde allá de Egipto, y vemos cómo sucedieron todas las cosas. Todo lo que acabamos de ver de historia no está en la Biblia, pero así sucedieron, que cuando fue el Imperio Otomano, se apoderaron de todo, después lo conquistaron, y así fue como ahora Israel tiene su tierra, y ellos pidieron que se les diera la tierra de sus ancestrales, que era la tierra, la ciudad de Jerusalén. Y con las guerras que ha tenido, ha seguido conquistando tierra. Así que, mis hermanos, esta es la historia. No es que ellos vinieron a ocupar, porque así le llaman, la ocupación de los israelitas. O sea, como que ellos se intrometieron, ellos llegaron. Que en las guerras siempre hay derramamiento de sangre, pues no estamos de acuerdo que haya derramamiento de sangre inocente, pero tristemente así es la vida y así es la historia de las guerras. Hermanos, vamos a parar aquí. Nos quedamos entonces que de aquí, de este pueblo, de todo esto, pues nació la iglesia de Dios. Que el Señor los bendiga y paz a vosotros.